Muy buenos días, tardes o noches equipo, bienvenidos a este nuevo video, este nuevo tip de nutrición. Este video lo voy a titular La proteína y el daño renal. Existe el típico mito, y de hecho es por esto que surge este video, porque existe el típico mito de que el exceso de proteína puede llegar a causar daño renal a largo plazo, problemas a nivel interno en órganos renales a largo plazo. Vamos a ver qué tan cierto es esto, cuáles son los distintos matices, si en verdad es un mito, que ya les adelanto que no. Este tema surge básicamente porque hace poquito un atleta me escribió y me preguntó sobre este tema porque su médico le había recomendado evitar el consumo específicamente de aminoácidos porque se podía asociar al daño renal a largo plazo. Y ya sabemos que los aminoácidos básicamente son los bloquecitos que acomodan a la proteína, entonces lo que en realidad se refería al médico vendría siendo la proteína total que consume en su día. Primero que nada, partamos de una base sencilla. Cuando yo hablo de proteína en este video no me refiero a suplementación, porque es que la suplementación con proteína en realidad ni siquiera existe. La proteína en polvo es simplemente comida en polvo. Cualquier alimento que tú consumas en tu día tiene proteína. Mayoritariamente los alimentos con más alto valor de proteína vendrían siendo los alimentos de origen animal, como los huevos, pollo, pescados, carnes, etc. Alimentos de origen vegetal como las legumbres, distintos tipos de granos y prácticamente cualquier alimento que consumas. De hecho, es imposible que exista un alimento que tú consumas que no tenga ni un ápice de proteína. Todos los alimentos que tú consumes en tu día tienen proteína, básicamente porque es un bloque base estructural para la creación de los distintos tejidos moleculares de las sustancias biológicas. Entonces es base para que el alimento exista por sí solo. Entonces, básicamente cualquier alimento que tú consumes, el arroz también tiene proteínas, la pasta también tiene proteínas, el pan también tiene proteínas, en menor proporción que los alimentos de origen animal, sí, pero las tiene. Básicamente cualquier alimento que tú consumas tiene proteínas y a eso es a lo que va dirigido este video, a la cantidad total de proteína que tú consumes en tu día, si esto puede llegar o no a afectarte a nivel de órganos renales. Una vez entendemos que hablamos de proteína a nivel global, partamos de dónde surge esto. La proteína como tal es un macronutriente que es estructural y es base para la recuperación y regeneración de tejidos. Tiene muchísimas otras funciones a nivel celular, a nivel de mitocondria. No nos vamos a meter en eso. Simplemente vamos a quedarnos con lo sencillo, fácil de entender, que básicamente es necesario para la reconstrucción y regeneración de tejidos. Si tú no llegas a unos requerimientos mínimos de proteína en tu recuperación post-entrenamiento, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, no va a ser óptimo y por ende no vas a progresar tanto como podrías o como quisieses. Entonces, la proteína es necesaria. No solamente para rendimiento deportivo. Un correcto consumo de proteína en el día también está asociado con la menor disminución de densidad ósea a lo largo de los años. En otras palabras, conservas mayor densidad ósea a lo largo de los años. Recordemos que una de las cosas que suceden cuando envejecemos es que perdemos densidad ósea, y de hecho esta densidad ósea en específico y la pérdida de masa muscular también está directamente asociada con la longevidad. Entonces, una persona que tiene menor densidad ósea y menor nivel de masa muscular simplemente va a vivir menos en su vida. Básicamente porque la masa muscular también desencadena distintos procesos de regulación hormonal, funciona como un órgano endocrino y la densidad ósea también es relacionada con muchísimas patologías a nivel de los huesos. Entonces, resumamos, la proteína es necesaria para que seas una persona saludable y completa. Y un correcto consumo de proteína va a hacer que tu salud esté a tope, esté en los niveles óptimos, que sea necesaria. Si tú no consumes proteína, tu salud nunca va a estar buena. Si no consumes los niveles correctos de proteína en tu día, nunca va a estar buena. Pero aquí hay un paréntesis, y es que como cualquier cosa que hay en esta vida, todo en exceso es malo. El ejemplo que yo siempre coloco, el agua, nadie nunca la asocia con algo malo, pero si tú te tomas 15 litros de agua al día, vas a tener una intoxicación por agua y te vas a terminar muriendo, básicamente porque tu cuerpo no va a poder mantener la homeostasis, la presión osmótica, te va a terminar matando. Entonces, el agua te puede matar, pero necesitas una correcta cantidad de agua en tu día para mantenerte saludable. En exceso te va a matar, muy poca también te va a matar. Lo mismo pasa con la proteína. Una cantidad adecuada te va a mantener saludable y eficiente a largo plazo. Muy poca te va a traer problemas. Mucha también te va a traer problemas. Y es aquí en donde viene el problema. La gente normalmente, cuando se le dice que necesita proteína para la correcta recuperación y regeneración de tejidos post entrenamiento, piensan que mientras más mejor. Y en realidad no es así. Cuando tú consumes un excedente de proteínas, tenemos que tener en cuenta de que el cuerpo tiene una capacidad limitada para regeneración de tejidos. Si no fuese así, tú te pudieses
hacer una cortada gigante en el brazo y de la noche a la mañana se te curaría. No es el caso. El cuerpo tiene una capacidad limitada para recuperar y regenerar tejidos. Entonces, cuando tú le das más proteína a tu cuerpo de la que él necesita para recuperar y regenerar tejidos, de la que él puede utilizar para regenerar tejidos, ese excedente de proteínas, tu cuerpo básicamente lo que va a buscar hacer es almacenarlo de alguna manera. ¿Cuál es la forma que tiene el cuerpo para almacenar proteína? Básicamente no es creando más músculo, porque simplemente ya no tiene más capacidad para la creación de masa muscular, sino que la transforma en glucosa a través de un proceso complejo llamado la gluconeogénesis, que básicamente es que tu riñón toma esos bloquecitos de proteína y los transforma en glucosa para después ser almacenados por el tejido adiposo en forma de grasa. Eso es lo que sucede cuando consumes más proteína de la que tu cuerpo en realidad necesita. Simplemente es lo mismo que comieses pan o que comieses pasta. La almacenas como glucosa en el tejido adiposo. Tal cual, no tiene más misterio. Entonces, ¿qué sucede con esto? La gluconeogénesis, como ya te comenté, es un proceso muy complejo. El transformar proteína en glucosa es un proceso que demanda muchísimo trabajo, demanda muchísimo a nivel de órganos. Y es aquí en donde se asocia el excedente de proteína con daño renal a largo plazo. Básicamente porque si tú de forma constante y consecutiva a lo largo de tu vida, a lo largo de tus días, le estás dando cada vez más proteína a tu cuerpo de cantidades absurdas, y tu cuerpo tiene que estar haciendo gluconeogénesis de forma constante en cantidades absurdas, empiezas a tener problemas renales y deficiencias renales, y básicamente es donde vienen las patologías médicas. Entonces, ¿el excedente de proteína te puede llegar a causar daño renal? Sí. El déficit de proteína también te va a traer problemas que posiblemente sean incluso peor que el propio daño renal. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Consumir una cantidad prudencial de proteína. ¿Cuál vendría siendo una cantidad prudencial de proteína? En sus planes de alimentación, todos ustedes, todos mis atletas, los que llevan plan de alimentación personalizado, tienen un plan de alimentación en el cual les detallo la cantidad específica de proteína que necesitan consumir en su día y cómo medirla. Es por esto que es tan importante llevar el control pesando los alimentos y registrando las comidas. Básicamente porque ahí sabemos en realidad cuánto le estamos aportando a nuestro cuerpo y llevamos un control real si nos estamos pasando de algo o no. Cantidades recomendadas, se pudiese hablar lo que siempre dice la literatura, entre 1.2 gramos a 2.5 gramos por kilogramo de peso, y 2.5 ya en realidad yo lo considero demasiado, ya lo considero un poquito absurdo. El problema es que mucha gente no lleva el control de lo que está comiendo y simplemente se pone a comprarse botes de proteína y se ponen a tomar cada vez más proteína porque mientras más mejor, y te terminan metiendo 3.5, 4 gramos de proteína al día por cada kilogramo de peso. Y es por eso que también siempre digo que no tiene demasiado sentido la suplementación con proteína en la mayoría de los casos, porque simplemente con la comida normal ya llegas a tus necesidades de proteína. Entonces ese excedente solamente te va a hacer daño. ¿Cuál es la solución? Llevar un control de lo que estás comiendo, consumir una cantidad de proteína coherente que te permita progresar, que te permita avanzar, que te permita estar lo más saludable posible. Aunque tu objetivo no sea el estético, estar lo más saludable posible, si debe ser tu objetivo, y simplemente por eso es que ya se debería llevar un plan de alimentación controlando y pesando lo que estás comiendo. Entonces, resumen de todo esto. El excedente de proteína sí te va a llegar a causar daño renal, al igual que cualquier excedente de cualquier otra cosa te va a llegar a causar daños. El déficit de proteína también te va a llegar a causar daño. El objetivo es que consumas una cantidad óptima de proteína en tu día a día. Y para esto, la única forma de saber si estás consumiendo una cantidad óptima de proteína en tu día a día es llevando el control de eso. Tú no tomas una pastilla al azar con los ojos cerrados y esperas que sean 300 miligramos. No, tú miras la caja y te aseguras que te estás tomando 300 miligramos de esa pastilla si fue lo que te recetaron. Es lo mismo acá, tú tienes que llevar un control. En este caso el control es a través de pesar los alimentos y registrarlos en la aplicación que tienen ustedes en su plan de alimentación, básicamente para asegurarse de que están en valores óptimos de proteína, no en excedente, no en déficit, de tal manera de que sus niveles de salud siempre estén lo más adecuado posible y que no pongan a sus órganos ni a trabajar de más ni a trabajar con deficiencias. Así que nada, equipo, ese básicamente vendría siendo el video de la semana. Espero les haya servido. El mito de la proteína causa daño renal sí es real, sí existe, pero como te digo, es simplemente cuando lo llevas al extremo. Es cuestión de hacer las cosas con cabeza, llevar un correcto control, asesorarse bien de lo que se está haciendo a nivel nutricional. Así que nada, equipo, espero les haya servido. Vamos con todo.